Bueno, iniciemos entonces con fisiología del aparato digestivo y, como habíamos dicho, actividades motoras del tubo digestivo. Para eso vamos a ver entonces cuáles son los procesos básicos que ocurren en el aparato digestivo. Pensemos por un minuto eh, el alimento y el agua que ingresan por la boca, ¿qué camino van a recorrer? Entonces va a pasar de la boca al esófago, de allí al estómago. En el estómago se va a producir almacenamiento, mezcla con la secreción gástrica que es rica en ácido clorhídrico y enzimas. Se inicia la digestión, pero la verdadera digestión, la que va a dar lugar a los elementos más simples para ser absorbidos, va a ocurrir en el intestino delgado, en el duodeno. Luego va a pasar a lo que no se digiera o absorba, va a pasar al intestino grueso para dar lugar a las heces que van a ser excretadas por el ano. Todo esto en una estrecha relación con la sangre, es van a ser tejidos muy capilarizados. ¿Para qué? Para ser llevados al hígado, que va a ser quien transforme y distribuya todas las, eh, todas las sustancias absorbidas, ¿sí? Hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos, etc. Es decir, que cuando hablamos de funciones del tubo digestivo, tenemos que entender al tubo como una comunicación con el exterior. Tenemos que pensar que los alimentos ingeridos son propulsados por una actividad motora, ¿sí? Que va a recorrer todo el tubo a lo largo del tubo en una única dirección, ya que cuando ocurre una retropulsión, eh, ya sería el caso del vómito, algo ya que digamos escapa a lo normal, a la función normal del aparato digestivo. Entonces, cuando hablamos de actividad motora, vamos a hablar de un movimiento de propulsión, ¿sí? Y un movimiento de mezcla. El movimiento de propulsión es el que permite el avance del alimento, que en la boca se convierte en bolo alimenticio, cuando llega al estómago con la mezcla con la secreción gástrica en quimo, y este quimo luego va a dar lugar a las heces en el intestino grueso, y se va a ir mezclando en cada porción con las secreciones del tubo digestivo. O sea que vamos a hablar también de secreciones digestivas, de actividades hidrolíticas de las enzimas, de la hidrólisis de los alimentos en la digestión y de la absorción intestinal. Es decir, una ruta en que va a seguir el alimento, que va a pasar por la boca, donde tiene una participación importante los dientes y la lengua, pasa por la faringe, luego el estómago, pasa por el intestino delgado, páncreas, hígado, el hígado que va a sintetizar y secretar las sales biliares que son fundamentales para la digestión de las grasas, el páncreas que va a sintetizar y secretar enzimas digestivas y bicarbonato y agua. Acá el páncreas lo vamos a estudiar, pero como como digamos, como secretor de enzimas, es decir, el páncreas exócrino, no el endocrino, que lo estudiamos cuando vimos insulina y glucagón. Luego pasa por el intestino grueso, donde se produce la absorción de electrolitos y agua, y junto con la flora intestinal terminan de formar las heces para ser excretadas. Todo esto requiere de una coordinación. Esa coordinación va a estar dada entre las acciones motoras y las acciones secretoras, y va a estar regulada principalmente por el sistema nervioso vegetativo y las hormonas gastrointestinales. El sistema nervioso vegetativo, en el caso del tubo digestivo, está dado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que ustedes ya estudiaron en sistema nervioso. Fundamentalmente es el parasimpático el que regula y estimula los procesos digestivos, y el simpático en este caso inhibe. Y acá aparece otro sistema, que es el sistema nervioso entérico, y que es totalmente independiente del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. Es un sistema que se desarrolla totalmente en el tubo digestivo y que regula sus funciones. Se encuentra en relación, por supuesto, con el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central.
Este sistema nervioso entérico está representado por dos plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. Ambos ya veremos cuáles son sus funciones. Entonces, esa coordinación, como dijimos, que coordina acciones motoras y secretoras, regulada por el sistema nervioso vegetativo y por las hormonas gastrointestinales. Y acordarse que el sistema nervioso vegetativo, aquí en digestivo, no es solamente el autónomo con el simpático y el parasimpático, sino que se agrega uno nuevo, que quizás no conocían, que es el sistema nervioso entérico. Entonces, si hiciéramos un gráfico, tenemos aquí el sistema nervioso entérico que, como les dije, se desarrolla íntegramente en el tubo digestivo y bueno, que recibe, al igual que el sistema nervioso simpático y parasimpático, información mecánica y química del tubo digestivo. De esa manera, entonces, reciben la información. Cuando llega al quimo, aquí en la luz, provocan o modifican de alguna manera el medio y esa modificación, que puede ser mecánica o química, es la que va a hacer que se estimulen, digamos, cualquiera de estos sistemas nerviosos, el entérico o el sistema simpático parasimpático, en realidad los dos, porque ocurre todo en forma simultánea, y por supuesto que siempre va a haber una respuesta que puede ser motora, secretora o endógena. Empecemos por la masticación. La masticación es un acto reflejo masticatorio, es una digestión mecánica, o sea, uno tritura los alimentos, debemos tratar de masticar lo más posible porque de esa manera se mejora el proceso de la digestión, porque aumenta la superficie de contacto con las enzimas digestivas. También hay una digestión química con enzimas que existen en la saliva como la amilasa salival o tialina que inicia la digestión del almidón. Inicia pero no lo termina porque solamente lo puede realizar a un pH básico y cuando llega al estómago y el pH es ácido se inhibe y se detiene esa digestión. Por lo tanto se va a completar recién en duodeno con la amilasa pancreática. También la saliva tiene algo de lipasa, sobre todo en los bebés recién nacidos, que pueden digerir algo de la grasa de la leche. También tiene una función la saliva de protección, porque posee lisosimas e inmunoglobulina A. Luego, cuando veamos secreción salival, veremos cuál es la composición de la saliva, así que volveremos sobre ese tema. Luego de la masticación viene el proceso de deglución. Recordemos que estamos viendo la función motora del tubo digestivo. La deglución comienza entonces en la boca y termina en el estómago. Es un reflejo. Y en el estómago con la relajación del cardias. El cardias es el esfínter esofágico inferior. Es lo que separa el esófago del estómago. Y tiene que estar constantemente cerrado porque si no estuviese cerrado, la secreción gástrica haría un reflujo, podría llegar a dañar el epitelio del esófago. Entonces existe una fase voluntaria de la deglución, hay una fase faríngea y luego una fase esofágica. Si ustedes quieren lo pueden leer con mayor detenimiento, en realidad tampoco hace falta que lo sepan tan de memoria ni nada, sino solo que comprendan cómo ocurre ese proceso y que es parte de un reflejo, ¿sí? Entonces, la masticación, la trituración y la lubricación preceden a lo que es la deglución. La deglución que dijimos comienza en la boca y termina en el estómago prácticamente porque termina con la relajación del cardias. Aquí les dejo dos links que pueden mirar si quieren ver. Hay un montón de videos muy lindos en YouTube para ver cómo se produce la masticación en detalle para quien le interese. Entonces, también tenemos dentro del tránsito esofágico, tenemos que considerar que en el cuerpo del esófago hay una presión negativa, entonces se genera un gradiente de presión y por eso puede, digamos, moverse el bolo alimenticio. En el esfínter esofágico superior
hay una presión de más 50 milímetros de mercurio, dado por la contracción de un músculo liso y también de un músculo estriado, cuyo potencial de acción se inhibe por la deglución. Entonces, al inhibirse el potencial de acción, se relaja y puede pasar el bolo y atravesar ese primer esfínter, que es el esfínter esofágico superior. Luego tenemos el esfínter esofágico inferior, que tiene más 20 milímetros de mercurio, que impide entonces, como dijimos, el reflujo gástrico. La contracción del esófago se da por un potencial de acción y el neurotransmisor es la acetilcolina. Acuérdense que dijimos que era el parasimpático el que regulaba y justamente la acetilcolina es uno de sus neurotransmisores. La relajación, sin embargo, se debe al efecto del óxido nitroso, ¿sí? Que es un potente miorelajante. Y también tenemos que considerar la contracción del diafragma, ¿sí? Que hace de cierre de comunicación en el estómago y el esófago. Hay una apertura del esfínter esofágico inferior independiente de la deglución en el eructo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se eliminan gases que se producen dentro del estómago y en ese caso no hay deglución y sin embargo el esfínter esofágico inferior se abre, pero solamente en esos casos. Si no, como dijimos, tiene que estar cerrado puesto que el reflujo dañaría el epitelio del esófago. Entonces aquí vemos un esquema como el bolo alimenticio avanza y por propulsión llega al estómago. El tránsito de líquidos se da por acción de la gravedad, en la contracción del esfínter esofágico superior y la faringe depende de los nervios craneales. Hay un peristaltismo regulado por el sistema nervioso entérico y que se da entonces, que puede ser primario con la deglución o secundario a la distensión del estómago. Bueno, básicamente esta parte es para que tomen conocimiento cómo se produce la deglución, ¿sí? Como dijimos, quien quiere leer un poquito más en el Guyton, en el Silverton, en el Borkin, en el Behe Taylor, todos los libros están muy bien desarrollados, así que les dejo la inquietud, aunque como les dije, este tema es más para tomar conocimiento que para profundizarlo, ¿sí? Así que seguimos en el próximo videito donde vamos a ver acciones motoras del estómago.